En este video vamos a estudiar las ecuaciones paramétricas en el espacio. Vamos a comenzar con las coordenadas y las ecuaciones cilíndricas. Vamos a considerar un punto en el espacio. Las coordenadas cartesianas del punto, pues ya sabemos, son la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z de dicho punto. Vamos a ver ahora cuáles son las coordenadas cilíndricas de ese punto. Las coordenadas cilíndricas de un punto P en el espacio van a ser las siguientes. Vamos a proyectar el punto P sobre el plano XY. Este eje rojo es el eje X, el eje verde es el eje Y. Y vamos a considerar primero las ecuaciones polares de este punto B, como se vieron en algún video anterior. ¿Cuáles son las coordenadas polares de B? Bueno, pues su distancia de B al origen, que se le llamamos R, y el ángulo que forma el segmento OB con el eje positivo de las X. Entonces, esto nos da dos coordenadas, una R y un ángulo θ. Y por último, vamos a considerar a qué altura está colocado el punto B respecto al plano XY. Ahora observen una cosa. Este cuadrilátero COBPC, pues es un rectángulo y entonces el segmento OB, o sea, la distancia del origen a B, que es lo mismo que la distancia de P a C, que es la distancia de P más corta al eje de las zetas. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos que si un punto está en el espacio, sus coordenadas cilíndricas van a ser una R, una θ y una Z, donde R es la distancia al eje de las zetas. Esta que está aquí, que es la misma que esta que está aquí abajo. θ es el ángulo respecto al plano XZ, es decir, es este ángulo que tenemos aquí. Fíjense que podemos pensar como si este rectángulo fuera una especie de puerta que se abre y se cierra respecto al eje de las X o al plano XZ. Es lo que dice aquí. θ es el ángulo respecto al plano XZ, a partir del lado positivo del eje de las X. Y Z, la tercera coordenada, es simplemente la altura desde el plano XY. Es decir, es la misma coordenada Z que tenía el punto P en coordenadas cartesianas. Voy a llamar las superficies coordenadas de las ecuaciones cilíndricas aquellas superficies en las que alguna de las tres variables es constante. En general llamamos superficies coordenadas respecto a un sistema de coordenadas aquellas superficies en las cuales una de las coordenadas es constante. Por ejemplo, si yo pongo en coordenadas cartesianas x igual a 5, lo que obtengo es un plano en la que todos los puntos de ese plano tienen su primera coordenada igual a 5. Si pongo, por ejemplo, y igual a 2, tendré el plano este plano cafecito. Todos los puntos de este plano, su segunda coordenada es 2. Y si pongo, por ejemplo, z igual a menos 3,
tendré un plano paralelo al plano XY, en este moradito, en el que todos los puntos de ese plano, su tercera coordenada es -3. Así, en coordenadas cartesianas, tener una de las 3 coordenadas igual a constante me da planos paralelos a los planos cartesianos. ¿Qué pasa si ahora hago constante en las coordenadas cilíndricas alguna de las 3 variables, r, θ o z? Si hago r igual a constante, vamos a dibujar a ver qué cosa es esta. Aquí dice que es un cilindro circular recto. Por cierto, este programa que estoy utilizando se llama Microsoft Mathematics, que a mí es el programa que se me hace más cómodo para hacer superficies. Entonces aquí voy a elegir cilíndricas y voy a poner r igual a constante, por ejemplo, r igual a 4. Y necesito dar otras dos variables mudas, digamos, que se llaman s y t, para que el programa pueda dibujar variando la t y variando la s. Vean que lo que obtengo es un cilindro de radio igual a 4, que es la r igual a 4. La z mide la altura y la θ mide el ángulo alrededor del eje de las zetas. Si ahora hago constante la θ, vamos a obtener un plano vertical. Vamos ahora a dejar variar la r y voy a decir que θ, por ejemplo, valga 45 grados. Entonces vean que lo que obtengo es un plano como si fuera una puerta que está abierta 45 grados respecto al plano ZX. Bueno. Y finalmente, si hago Z igual a constante, vamos a modificar esta. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 4. Y a la θ la voy a dejar variar. Obtengo un plano a la altura 4. O sea, se ve como un círculo porque la R la está limitando el programa a 0 a algún valor. Pero si yo hago zoom, entonces lleno la cajita y veo el plano dentro de esa cajita. Bueno, como les comenté anteriormente, traten con cualquier programa gráfico de repetir los ejercicios que estamos haciendo, porque la parte divertida de la geometría analítica en el espacio, pues es saber dibujar las superficies y no nada más hacer las cuentas algebraicas. Bueno, en videos anteriores, cuando vimos las coordenadas polares, vimos cómo convertir de coordenadas polares a coordenadas cartesianas y viceversa. Vamos a ver ahora, de una manera muy parecida, cómo se convierten coordenadas cilíndricas a cartesianas y coordenadas cartesianas a cilíndricas. De hecho, es prácticamente igual que lo que se hizo con las coordenadas polares. Las coordenadas de P pues dependen de las coordenadas polares de este punto B, que es la proyección de P sobre el plano XY. Si yo conozco cuánto valen las coordenadas polares de este punto B,
es decir, conozco R y conozco θ, el ángulo, pues cuáles son las coordenadas X y Y de ese punto, pues ya lo sabemos, son R coseno θ y R seno θ. Para convertir coordenadas cilíndricas a cartesianas, pues la X sigue siendo R coseno θ y la Y sigue siendo R seno θ. Y finalmente, la altura de P, que es Z, pues esa es la misma en coordenadas cilíndricas que en coordenadas cartesianas. Así que Z, pues es igual a Z. Entonces, para convertir coordenadas cilíndricas a cartesianas, simplemente calculamos las coordenadas polares, como las coordenadas polares, X es igual a R coseno θ, Y igual a R seno θ y Z igual a Z. Para convertir de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas, pues también esta primera parte pues es igualita a cómo se hacen la conversión de coordenadas cartesianas a cilíndricas. La R, pues es la raíz cuadrada de x cuadrada más r cuadrada. ¿Por qué? Pues porque R es la distancia del punto B al origen. Fíjese que no estamos calculando la distancia del punto P al origen, sino nada más la distancia de B al origen. Entonces, pues esa distancia depende únicamente de las coordenadas X y Y del punto. Entonces, R es la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. El ángulo θ, si lo vemos desde arriba, si quieren, vamos a verlo desde arriba, este ángulo θ, pues es igual que en el caso de las coordenadas cartesianas, la segunda coordenada entre la primera coordenada del punto B. Es decir, esta entre esta. Ahora, y finalmente la coordenada z, pues sigue siendo la misma. Ahora, fíjense que aquí puse tangente de θ igual a y sobre x. Pero recuerden que la función tangente tiene un periodo muy corto. Si nosotros escribimos cualquier número, por ejemplo 1, y calculamos el ángulo tangente de ese 1, nos da 45 grados. Y en general siempre nos va a dar un número, por ejemplo, si pongo menos 1, el ángulo tangente es menos 45 grados. Las calculadoras siempre nos van a dar un ángulo entre menos 90 grados y 90 grados, en el caso de estar en grados, o entre menos pi medios y pi medios, en el caso de estar en radianes. Si vemos la gráfica de la función tangente, entre menos pi medios y pi medios, tenemos la gráfica que va desde menos infinito a infinito. Y después, cuando pasamos de pi medios, se repite otra vez de menos infinito a infinito. La gráfica de la función tangente se repite cada pi, no como la gráfica del seno y el coseno que se repite cada 2pi. Entonces, la función ángulo tangente solamente abarca esta curva. Dado un número cualquiera entre menos infinito e infinito, si yo le digo el ángulo cuya tangente es 3, pues veo dónde está el 3, veo dónde está el punto de la gráfica correspondiente y bajo y me va a dar un número entre menos pi medios y pi medios. Entonces, la función ángulo tangente no me da los valores de ángulo correspondiente al segundo y tercer cuadrante. Así que, de la misma manera que lo hicimos en el caso de las coordenadas polares, así cuando tengamos un punto en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, para poder obtener este ángulo que es mayor que pi medios, si nosotros escribimos en la calculadora
el ángulo tangente 1 entre menos 1, ya vimos que nos da menos 45 grados, que corresponde a este punto del otro lado. Que es el que está opuesto al punto A que queremos encontrar el ángulo. Entonces la calculadora nos va a dar este ángulo de aquí abajo en vez de este ángulo de aquí arriba. ¿Por qué? Porque este ángulo sí está entre menos 90 grados y 90 grados. Entonces a este ángulo de menos 45 grados le debemos sumar 180 grados para obtener el del otro lado. Así que esta ecuación es correcta, tangente de θ igual a y sobre x, pero al calcular θ con la función ángulo tangente, debemos fijarnos en el signo de x. Si la x es negativa, a lo que nos dé la calculadora debemos sumarle 180 grados. O sea, si x es negativa, entonces a la θ que nos da la calculadora le debemos sumar 180 grados para obtener el valor correcto de ese ángulo.